Amigos queridos, nos venimos aquí hasta su cocina, mi cocina. Bienvenidas, bienvenidos al Sabor del Saber. Qué gusto reencontrarlos de nueva cuenta. Y además, ¿qué creen? Imagínense, hoy nos acompañará un científico social, un maestro universitario, un profundo escritor, Juan María Alponte, que nos dará sus opiniones sobre temas muy trascendentes. Y también, como es sabrosa costumbre, contaremos con las lúcidas opiniones de Alejandro Ordorica, que hoy hablará sobre Mesopotamia, una de las civilizaciones más antiguas. Como verán, tenemos un menú muy atractivo y además sabroso para la cultura. Comencemos ya, que la mesa está servida. De reposado hablar y de pensamiento asombrosamente articulado y profundo, Juan María Alponte guarda un conocimiento excepcional de los grandes asuntos mundiales. Sus grandes temas versan en el poder y el complejo de sus relaciones de acuerdo con la geografía internacional, los recursos naturales y humanos de las distintas regiones, la historia de cada nación y la política como eje de coordenadas a menudo cambiantes. Es además, y de manera muy notable, articulista y ensayista, poseedor de un estilo que concilia de forma natural la claridad con la hondura. Ha colaborado en varios periódicos de circulación nacional, en revistas y también en la televisión y la radio. Por todo ello, Juan María Alponte ha sido merecedor y receptor del Premio Mundo Hispano de la Palma de Oro de la Televisión Mexicana y también del Premio Internacional Mercurio de Oro. Es autor asimismo de Retrato de una familia babélica, de Cultura y Pensamiento Revolucionario en el siglo XX, Inglaterra, del Imperio a la Nación, de Hombres en la Historia, de la Revolución Ciberespacial y la privatización del Estado-Nación, entre otros títulos de extraordinaria penetración e impacto. Con nosotros, Juan María Alponte. Es todo un privilegio que tengamos ahora en el Sabor del Saber al maestro Juan María Alponte. Su pensamiento es lúcido, profundo y posee un vasto conocimiento de los asuntos mundiales. De verdad, gracias por acompañarnos en el Sabor del Saber. Reconocemos su solidaridad y queremos empezar con su punto de vista. En este siglo XXI se abrió con guerras, pobreza, injusticia. ¿Hay esperanzas para que surja una nueva cultura humana, maestro? Bueno, en principio, México adoptó la postura peor. ¿Por qué? Decir que México no pasaría la crisis. Sí. La crisis es en profundidad, toca las raíces de una civilización. Y los pueblos que están decididos a transformarse y autotransformarse dicen que la salida de la crisis será hacia una nueva sociedad, nuevas energías, nueva civilización, nuevas formas de conducta, nuevas formas de convivencia. Nosotros hablamos de salir de la crisis, salir, sorti, salir. Pero no ese es el problema es entrar en una nueva sociedad. Así es. Ese es el problema central. Lo que se ha demostrado es que la élite que dirigía el mundo era una élite corrompida, incapaz de hacer frente a su inmensa riqueza, a la concentración del poder y de la riqueza. Y que esa gente que acumuló el poder y la riqueza fue incapaz de resolver los problemas que creaba su propia concentración del poder. ¿Y llegarán esos nuevos hombres? Por lo pronto, esta etapa ha comenzado con una transformación dialéctica importante, que Estados Unidos eligió un hombre que no lo hubiera elegido en 2 siglos anteriores. Es decir, que hubiera estado absolutamente borrado.
y que de alguna manera todos hemos votado por Obama, todos de alguna manera. Ha sido una elección universal, no solamente de Estados Unidos. Coincido con usted. Ha sido una elección universal. Yo el primer día, todavía estaba yo en el periódico, voté abiertamente por Obama, porque representaba primero el color de una civilización, el de los perseguidos que llegaban al poder. Pero señalé que se iba a encontrar con el poder. Y se ha encontrado. Y se ha encontrado cada día. Y cada uno de los nombramientos que ha hecho, que él creía eran los mejores, los derrumban. Todos tenían un pasado, una vinculación con Wall Street, una vinculación con el poder y una vinculación con la corrupción. Por lo tanto, ese ha sido su primer encuentro con la realidad. Por lo tanto, no se trata de salir de la crisis, como se dice en México, sino de entrar en una nueva cultura, en una nueva civilización. Nosotros no lo vamos a hacer. Es que le iba a preguntar eso. Tenemos la capacidad, tenemos los no, elementos, los hombres, no. Pero tenemos la cultura pero la cultura ha sido enterrada y se ha convertido en un rito, en un ritual. Para que la cultura pase del rito a la vida, se necesita que los hombres estén vivos. ¿Y no estamos vivos? Nuestra clase política no está viva. ¿Cómo la vamos a despertar, maestro? Las clases políticas muertas las despiertan las sociedades. Pero nosotros, yo pienso que la sociedad está despertando. Pues nuestra sociedad ha revelado con la influenza que es capaz de someterse a la indigencia de un pacto entre televisión y poder, y que la han encerrado en sus casas en un golpe de Estado de carácter comunicador, y que no se encontró una sola resistencia, que no apareció una voz científica, una voz universitaria, una voz que colocara las cosas en su sitio. Cuando la influenza aparece en Japón, y me parece que un número importante, el primer ministro se dirigió al país de esta manera: calma, absolutamente no pasa nada. Tenemos los instrumentos científicos para hacerlo frente, tenemos 40 millones de vacunas, nadie se preocupe. Qué bueno. Pues sí, la verdad es que nos deja compungidos, tristes. Vamos a una pausa y regresamos con este tema tan fascinante y tan estremecedor, maestro. Es estremecedor, pero hay que vivirlo. Claro que y solamente asumiéndolo seremos capaces de entender que se nos ha tomado el pelo. Así es. Volvemos. Maestro, ¿cómo ve el continente, nuestro continente? ¿Lo ve dividido? ¿Podremos unirnos algún día? ¿Cómo lo ve ante también estas grandes celebraciones, centenario, bicentenario? Y bueno, claro, ahí está en medio también esta otra gran movimiento que es la reforma, ¿no? Estoy intentando por todos los medios que se entienda claramente que la fiesta del centenario en 1910 fue la mayor fiesta que vivió México. Invitó a todo el mundo a celebrar el centenario de la independencia, don Porfirio. Y don Porfirio aprovecha el centenario y la fiesta realmente extraordinaria para ir a su 7ª elección. Y la fiesta termina en una revolución sangrienta que todavía dura. Claro. Por lo tanto, el bicentenario no puede verse de ninguna manera como una fiesta, y se está convirtiendo en una fiesta. Es una ocasión memorable para hacer una crítica del proceso histórico. Terminar con los rituales, ir al fondo del problema, que es enorme, que no hemos sido capaces en 2 siglos de construir el Estado de Derecho. ¿Y seremos capaces, a partir de esta reflexión? Seguramente, como usted lo dice, es una fecha dolorosa que habrá que verla así como usted como una nos está señalando, crítica, pero desgraciadamente, estamos inclinados a verla como un ritual. Si vamos a Acapulco nos encontramos con carteles desde la salida de la ciudad hasta la entrada en Acapulco, que el otro día tuvo 18 muertos. Qué terrible. Pues los carteles que dicen Ruta 2010. Carteles y banderas. Pero reflexión
sobre el proceso de la independencia, que es un proceso revolucionario universal. Claro. Es decir, que no ocurre en México porque los mexicanos descubren que hay que ir a la insurgencia, sino que la descubren los pueblos. La descubre España, que era la metrópoli, y es allí donde se produce una revolución que se llama la Constitución del 12, que hizo posible que las Américas entendieran que había llegado una nueva etapa. Pero ya inventamos el pacto de simulación. La Constitución del 12, que es una constitución, la primera constitución en que se señala en el ámbito del mundo hispánico que la soberanía recae sobre la nación y no sobre el rey. Era una revolución. En México celebramos el acontecimiento constitucional del 12 con una gran fiesta. Había razones para ello. Era un cambio jurídico-político. En 1814 regresa del exilio dorado, en que le había metido Napoleón a Fernando VII, y en México se recibió la noticia de la derogación de la Constitución del 12 y la persecución de los liberales y de los americanos, porque entonces todos los pertenecientes al continente eran americanos y habían tomado parte en la creación de la Constitución como diputados. Pues en México se celebró el 12 con una fiesta, y un orador sagrado, Luis Beristain, tenemos nombres y apellidos. Sí. Luis Beristain, orador sagrado, hizo el elogio del 12, la Constitución liberal, apertura, terminación de la vocación del rey, elaboración de la idea del pueblo. Y en 1814, cuando se abrogó la Constitución del 12, recibió las noticias del virrey Calleja, creyendo que la Constitución del 12 que continuaría. Cuando recibió noticias de que la Constitución del 12 se abrogaba, pues se produjo un enorme problema. ¿Qué se decía? Y entonces el mismo orador, Luis Beristain, que había hecho el elogio de la Constitución del 12, hizo el elogio de la abrogación, de la derogación de la Constitución del 12 con las mismas palabras. Y entonces el México sarcástico, que ya había nacido... Qué paradójico. Y qué... el pacto de simulación, que no nos ha abandonado. Y Luis Beristain hizo un elogio de que los liberales hubieran sido derrotados y hubiera vuelto el trono y el altar. El altar significaba también la Inquisición, el regreso de la Inquisición. Pues el mismo orador sirvió para una cosa y para otra, pero el pueblo hizo un poema de él, terrible, que circuló de mano en mano. Había una rebelión, una conciencia de los cambios del tiempo. Que espero que esa conciencia siga presente, maestro. Pues, vamos a una pausa, le pido, para regresar con esta charla tan estrujante y tan reveladora de muchos momentos fundamentales. Luis Beristain, Así orador es. sagrado. Orador sagrado, nunca se nos olvidará. Sí, regresamos. Fue ocupado para las dos posiciones, para decir lo uno y lo otro, como si estuviéramos en el día de hoy. Así es. Maestro, ¿y qué nos cuenta de Bolívar, de Sucre, de otros grandes, de Francisco Miranda, por ejemplo? En mis clases en la universidad, el semestre pasado, di un semestre sobre América Latina y las insurgencias. Ni uno de los alumnos tenía la menor noticia de Francisco Miranda, que es el precursor de la independencia. El primero que desembarca en Venezuela con un movimiento revolucionario en 1806. Totalmente olvidado. Y fue una figura realmente magistral. ¿Por qué tendemos al olvido? Tendemos a eso porque estamos gobernados por los ritos, porque la clase dominante mexicana inventó un modelo de dominación que es obstruir de todas maneras el conocimiento. ¿Y todavía no nos podemos liberar? No. ¿Cuándo? ¿Cómo? Bueno, cuando la sociedad sea libre, cuando tengamos medios de comunicación alertadores. Debemos de construirlos. Maestro, usted escribió 25 años. ¿Y por qué ahora? ¿Qué pasa? ¿Por qué optó por el Internet? Opté por Internet por una razón muy sencilla. Porque no podía resistir que todos los días la primera página de todos los periódicos o de todos los medios de información estuviera dedicada a un escándalo o una filtración telefónica. Es decir, todas las formas absolutamente inmorales de crear un nivel de conciencia. Un escándalo, el de hoy, de los 18 muertos de Acapulco, es peor que el de mañana. Es cerrado
al día siguiente con los 41 niños muertos en la cosa. Y eso sirve de bandera también para que nuestras autoridades se dediquen inmediatamente a recorrer las guarderías a ver si están todas bien. Es una vergüenza. Una vergüenza. Una vergüenza que haya debido que derribar una puerta de una guardería con una camioneta. Y un ciudadano lo haya hecho, fue quien... Ese ciudadano es el representante... Héroe. No un héroe, no, quitemos las palabras. Bueno, es el representante de la ciudadanía y de la libertad. Qué maravilloso que existan eso. De eliminar veras, maestro. El sentimiento heroico para convertir el heroísmo en ser ciudadano. Entonces, un escándalo apaga otro escándalo. El escándalo siguiente puede ser 41 muertos en una guardería, 18 muertos en Acapulco, 5.000 en el año, detención de unos alcaldes, ruptura del fuero jurídico de los estados, aparición del ejército como policía, es decir, 18 brumario, y el 18 brumario en Francia fue el comienzo del gobierno militar. Y finalmente terminó en una revolución que se llamó el Termidor. Por lo tanto, el volver a las figuras centrales de América nos plantea también un problema de iluminación crítica. Bolívar, que es manejado por Hugo Chávez de una manera lamentable, puesto que no conoce de ninguna manera. Bolívar fue el criollo más rico de América, perteneciente a una gran familia de poderosos, tanto por la parte de la madre que del padre. Bolívar representa el nacimiento de una nueva conciencia, pero de una conciencia del poder, desde el poder. Y cuando tiene 12 años viaja a Europa para ir a la Academia Militar de España y para en México. Eso también nos es desconocido, estuvo un tiempo aquí. Traía una carta del obispo de Caracas para el presidente de la audiencia del Virreinato de Nueva España, que le alojó en su casa. Y el niño, que tenemos las cartas de su emoción en México y en el mundo de los palacios y cosas, la escribió con más faltas de ortografía que las que pueda tener hoy uno de mis alumnos. Que son muchas, porque sabemos, maestro. Oiga, maestro, el sabor del saber tiene como característica hacerle algunas preguntas a los invitados sobre este tema que también es cultura, la gastronomía. Yo quisiera preguntarle al maestro Alponte, ¿qué come? ¿Qué es tan sabio? ¿Qué es tan lúcido? Bueno, pues primero soy yogi. Hago yoga todos los días. Mientras hubo la influencia salía a correr. Mi colonia entera estaba tapiada. Es decir, no, ni una persona, nadie, ni una sombra. También las ventanas porque podían ser contaminantes, al parecer. Yo corría, solitario obviamente, sin el tapabocas, porque yo no he tenido nunca tapabocas. No. Nunca. Usted es sinónimo de la libertad, Sí. es un símbolo. Bueno, pues entonces esa función es la función del conocimiento. Es decir, todos metidos detrás de las paredes, secuestrados. Tiene que haber alguna posibilidad de aparecer en la vida pública diciendo cosas que no correspondan a los protocolos. Claro que sí, maestro. Claro. Oiga, hay tantas cosas que quiero seguir escuchando y nuestro público está ávido que le invitamos a un segundo programa. ¿Acepta para poder seguir conversando? Muy bien, sí. Sí, maestro. Sí, así es. Bueno, pues ahora los invitamos al segmento de Alejandro Ortorica que va a estar muy interesante. Acompáñenos. Sigamos inmersos en la historia, aunque en mi caso quiero remitirme a 3000 años antes de Cristo, es decir, a las civilizaciones más antiguas. Me refiero, desde luego, entre otras, a China, que nace cerca del río Amarillo porque buscan estas nuevas culturas, esa agua que les permite desarrollarse y subsistir, como lo haría también Egipto cerca del Nilo, o Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates. Y otras culturas, claro, que vendrían y que nos mostrarían su organización social, administrativa, religiosa, con su propia mitología, desde luego, y hasta sus luchas,
y sus grandes proezas militares. Ahí están Grecia, que no puedo dejar de mencionar como las otras en términos de que igualmente están vinculados o relacionadas con esa cosmovisión que a su vez se vincula con el ciclo de la comida y la bebida. Y así en Grecia, ¿cómo no mencionar a Cadmos, el patrono de los cocineros, o bien a Ateneo en su libro prodigioso de Los festines de los sabios, donde aparecen personajes célebres dentro y fuera de la mesa, tanto los que preparan la comida como quienes la degustan, envueltos en grandes y trascendentes conversaciones sobre la historia, sobre la política, sobre la cultura. Y también, desde luego, Roma, cómo no mencionar a Petronio, que era la opinión más refinada y que acompasaba esos caprichos, incluso de la vida política y gastronómica del propio Nerón. ¿Cómo no también traer aquí a Mesopotamia, que en realidad se vuelve muy importante en nuestros días porque se acaban de descubrir en las tablillas de Yale, sí, de esa universidad norteamericana donde se encontraban estos tesoros arqueológicos, donde por primera vez en la humanidad aparecen recetas de cocina. Efectivamente se traducen muy recientemente y ahí aparecen con toda precisión los ingredientes y los modos de preparación que nos traslucen la afición del pueblo mesopotámico por los caldos, los asados, los cereales, los purés, y que igualmente fermentan el cereal y crean la cerveza. Y desde luego nos hablan también de sus rituales y de sus mitos, y así vemos como un festín, un gran banquete convoca, con motivo de la inauguración del Palacio de Kalash, a que el soberano a su Marsipal II invite durante 10 días a 70,000 comensales. Miren, esa civilización que en una palabra bastaría definir como luminosa, porque justamente inventa la escritura cuneiforme que hoy nos permite tener ese legado y saber de esa civilización que está llena de prodigios, pero también que nos acerca, ¿por qué no decirlo?, a sus buenos sabores. Amigas, amigos, en verdad que es un privilegio hablar con un hombre con esos conocimientos y esa lucidez como la de Juan María Alponte, y también escuchar esos comentarios tan interesantes de Alejandro Rodorica. Y también, claro, que celebramos que ustedes nos acompañan desde el otro lado de la tele, porque nos apoyan a que este programa en verdad sea suculento y nutritivo. Aquí los esperamos la próxima semana, como siempre con el corazón muy contento. Y no se olviden de visitar mi página de internet. Y me quiero despedir con una reflexión de Luis XV que dice así: dadme alimento y os haré una buena política. Que la luz los acompañe.